tenemos algún placer en la vida y uno de los míos desde siempre ha sido el escuchar, particularmente música de casi todos los estilos y últimamente podcast que andan muy de moda, pero nunca como ahora he tenido la oportunidad de hacerlo con cada vez una mejor calidad de audio, y es por eso que hoy vamos a platicar de los AirPods Pro Max. Hay un par de aspectos que han causado bastante polémica desde que salieron estos AirPods Pro Max. Uno es su precio, no se caracterizan por ser dispositivos económicos. Realmente hay otras opciones que pueden ir incluso a la mitad del costo que los puedes conseguir y por una calidad de audio muy, muy parecida, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y el segundo es pues su muy peculiar funda, su Smart Case, que pues la realidad es que parece un bolsito de chica, lo cual no es del todo pues muy interesante, pero la realidad es que los acabados, el material pues parecen mucho a los que ya habíamos visto anteriormente con las fundas de las iPads o con los teclados, los Smart Keyboard del iPad, que tienen este mismo acabado, lo cual me hace pensar que van a tener el mismo fin que estos teclados o estas fundas, que después de un tiempo, si los dejas en superficies o si tiene muchos roces y así, se empiezan a maltratar y empezar a ser feos, ¿no? Entonces pues es algo que inevitablemente seguro va a ocurrir con estos. Entonces, bueno, pues vamos a sacarlos. Ok. Son ligeramente más pesados de lo que he estado acostumbrado con otros audífonos, pero pues eso se compensa con la calidad premium que se ve a simple vista, ¿no? Tiene este material que es como el de los Apple Watch y el de los iPhone, que es un aluminio anodizado. Sus gomas son de tela, que parecen bastante cómodas, y algo que al parecer es algo muy característico o va a ser muy característico en estos audífonos es que, a diferencia de otros, va a permitir que pueda transpirar más fácilmente pues nuestros oídos, nuestras orejas, porque con los otros el material no permite que se pueda transpirar. Entonces eso genera pues mucho sudor y grasa aquí en esto, ¿no? Entonces, aunque estos también a la larga pues se van a terminar ensuciando, pero se ve que es mucho más fácil que puedan pues transpirar nuestras orejas. La parte de arriba es de acero, y esta parte pues también es una especie como de goma que tiene aquí. Y en la parte de arriba pinta a ser bastante ergonómica, ¿no? Ya que tiene una protuberancia que cuando lo vayamos a poner en nuestra cabeza debe de proporcionar un mejor agarre, y aparte también no nos molestará después de traerlos puestos tanto tiempo. Hablando de sus dimensiones, tienen una altura de 187.3 milímetros, un ancho de 83.4 milímetros y un largo de 168.6 milímetros, dando un peso total de 384.8 gramos. Y a eso le podemos sumar el peso del Smart Case, que da 134.5 gramos adicionales. Con respecto a los controles que incorporan estos AirPods Pro Max, nos encontramos con dos. Uno es la Digital Crown, que básicamente es la misma perillita que traen los Apple Watch y nos va a servir para poder controlar el volumen. También si queremos contestar una llamada, lo podemos presionar en una ocasión. Si queremos también pausar o reproducir nuestra música, bueno, pues también lo podemos hacer así. Si queremos avanzar una canción, lo oprimimos 2 veces, y si queremos retroceder, lo hacemos en 3 ocasiones. También nos va a ayudar para poder invocar a Siri. Solo tenemos que dejarlo presionado, como en algunos de los otros dispositivos de Apple. El otro botón es el de control de ruido. Este nos va a ayudar para la cancelación activa de ruido y el modo ambiente, y que podamos interactuar entre ambas según pues lo necesitemos. Y en la parte de abajo contamos con el puerto de carga, que es Lightning.
También cuenta con un LED de notificación para indicarnos cuando se están emparejando con nuestro dispositivo, y también se encuentran el conjunto de micrófonos con los que cuentan. Y ya que estamos hablando de eso, cuenta con 8 micrófonos para la cancelación de ruido activa, de los cuales 6 están orientados hacia afuera para medir el ruido del entorno y 2 hacia adentro que pueden analizar lo que estás escuchando, y se ajustan a las frecuencias de la música para brindarte una mejor experiencia de audio clara y consistente. De esta forma, estos micrófonos en una llamada, por ejemplo, ayudan a aislar el sonido de tu voz para que se escuche con la mayor claridad posible, aislándola del viento, por ejemplo, si estás en exteriores, o con el apoyo de los 2 procesadores H1 que trae en cada uno de los audífonos, se logra el bloqueo del ruido exterior. Ahora también incluyen una función que Apple ha denominado audio espacial, que es un seguimiento dinámico de la cabeza conforme te vas moviendo, y esto brinda una experiencia de sonido envolvente que se apoya en los giroscopios y acelerómetros que vienen integrados. Esto ayuda, por ejemplo, a que si te mueves o giras tu cabeza mientras estás viendo una película en el Apple TV, en tu iPhone, en tu iPad, el sonido se va a ajustar con respecto a la posición de tu cabeza. Ahora también hereda de los dispositivos AirPods anteriores la funcionalidad de detección de uso, lo que significa es que en cuanto te los retires de las orejas y los pongas en una superficie o simplemente te los hayas retirado, estos dejarán de sonar inmediatamente, ya sea música, un video en YouTube o algo, y después vuelven a funcionar en cuanto te los vuelves a poner. También está la opción de que Siri pueda leer siempre los mensajes en cuanto los recibas, y hablándole con el clásico Oye Siri, también que viene en el modo siempre activo, donde solo tendrás que invocarla e inmediatamente pues esta te responderá. Ahora, con respecto al Smart Case, y dejando de lado su peculiar y poco atractivo diseño, debes de saber que sí cumple una función, y es que te ayudará a que los AirPods entren en un modo de reposo de bajo consumo, porque al no tener una forma de apagarlos, porque sí, o sea, no tienen una función de apagado, no tienen un botón como tal para esta función, el case reduce su consumo energético al mínimo para ayudar a que la batería te dure mucho más tiempo, ya que Apple nos dice que nos pueden durar hasta 20 horas de reproducción de audio con una sola carga y con la cancelación activa de ruido o el modo ambiente activados. También hay algo muy padre, que es si los pones a cargar durante 5 minutos, esto nos prometen que nos puede dar hasta 1.5 horas de reproducción de audio. Bueno, y con respecto a la conectividad, la primera es por Bluetooth 5.0, que va a ser la manera en que los vas a conectar con cualquier dispositivo, y la segunda es a través de un cable, donde tendrás la posibilidad de conectarlo mediante Lightning hacia un puerto con jack 3.5. Y ahora vamos a configurar nuestros AirPods Pro Max. La manera de hacerlo es de la misma forma que ya se hacía con los AirPods anteriores. Básicamente lo único que tiene que ocurrir es que debe estar cerca de tu dispositivo, tu iPhone en este caso, y los AirPods Pro Max. Para esto dejamos presionado el botón de control de ruido y inmediatamente ya nos pregunta si los queremos conectar. Entonces comenzamos con la configuración. Nos pide que mantengamos pulsado el botón del control de ruido y listo. Básicamente ya están configurando. Algo que está bastante padre, incluso a nivel de personalización de software, es que si ves, pues esta es la edición en color azul, y el software también me lo muestra en color azul. Ya había visto otros videos donde los emparejan y si son el negro, pues se pinta en negro, son los verdes, se muestra en verde. La verdad, incluso hasta ese nivel de detalle que pueda llevar Apple la experiencia de uso, pues son esos pequeños agregados que les da y que te da esa sensación de tener algo premium en tus manos. Bueno, aquí nos da un poco de indicaciones donde lo podemos ver. Nos pide ahora que si queremos ver cómo funciona el audio espacial, lo vamos a decir que por ahora no. Y pues básicamente ya están listos. Bueno, pues si te preguntaba si tenía alguna opción de configuración, sí la tiene. Es básica, pero sí la tiene. Solamente tenemos que entrar a ajustes, después a Bluetooth, después seleccionamos los AirPods y pues nos tendrá algunas opciones. Las primeras son para que podamos alternar con el botón de cancelación de ruido si queremos que sea así, si sea el sonido ambiente, o que lo neutralice por completo. También la Digital Crown nos permite elegir el sentido que queremos que tenga para poder subir o bajar el volumen.
También que haya una detección para que pueda conectarse entre los dispositivos que estén cerca conectados. Esto es una función bastante padre que tienen todos los AirPods, donde si el iPhone en este caso es el dispositivo que está más cerca, se conecta a este dispositivo. Si están cerca del iPad, pues se conecta en automático sin que tengamos que hacer ninguna selección dentro de los ajustes. Y lo mismo para la Mac, para el iMac, etcétera, ¿no? Entonces esto lo hace por proximidad. También está la opción para activar o desactivar el audio espacial, y pues básicamente son las únicas opciones con las que contamos. Bueno, y pues ya por último, la calidad de audio, que te puedo decir es sublime. La verdad es una experiencia bastante buena la que te dan estos AirPods Pro Max. Pero pues, si te puedo recomendar algo es que ocupes plataformas o aplicaciones que tengan audio en alta fidelidad, como lo pueden ser Apple Music, como pueden ser Amazon Music, Tidal, y pues dentro de poco Spotify, que también ya se está subiendo a este tren, un poco tarde, pero se está subiendo. Entonces, si de verdad lo quieres explotar un poco más, pues te recomiendo que uses estas plataformas, ya que si vas a escuchar tu música, pues no sé, en MP3, no vas a disfrutar la calidad de audio que te van a dar estos audífonos. En todo caso, pues podrías utilizar unos audífonos que tengan pues un costo mucho menor a estos. Son bastante cómodos. Yo los estuve utilizando durante un buen rato. Lo estuve utilizando para videollamadas, para escuchar música durante varias horas, y no sentí esa presión en la cabeza que luego sientes con otros audífonos, que ya después de un rato de que te están presionando, incluso ya hasta te empieza a doler. Entonces eso pues básicamente es por esta tela que ya te decía en un principio, ¿no? Ayuda muchísimo a tener una mayor ergonomía y una mejor distribución del peso en la cabeza. Entonces eso también es un punto muy notable a su favor. Pues en definitiva, los AirPods Pro Max están pensados más para un segmento de lujo, por los acabados, los materiales, su tecnología, y que pues esto impacta directamente en el costo. Sin embargo, quiero que te quedes con el hecho de que no solo son un costoso dispositivo, porque la verdad cumple su objetivo de brindar audio de alta calidad un tanto más comercial, y aquí es donde claramente pues está marcado cuál es su público objetivo. Si tú ya tienes un ecosistema Apple, un iPhone, un iPad o una Mac que te va a permitir sacarle el mayor provecho en su conjunto y te quieres dar el gusto, pues definitivamente estos son para ti. Ahora bien, si tu ecosistema es otro distinto al de Apple, pues la realidad es que existen muchas otras opciones que te darán un resultado o calidad de sonido muy similar, e incluso igual en algunos casos por poco más de la mitad de su precio, y que podrían plantearse como una mejor opción en este caso. Y pues eso es todo por este video. Te agradezco muchísimo el que hayas llegado hasta esta parte. Por favor, ayúdame suscribiéndote a mi canal. No olvides dejar un like, dejar algún comentario. Si quieres saber algo más de estos AirPods y te puedo ayudar, pues ponmelo en los comentarios. Siempre en la medida de lo posible estoy contestándolos. Y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Bye.